como Gustavo Petro y quiere ser su presidente, su presidente, su presidente. La palabra tuvo poder y el milagro, lo imposible, la voz del pueblo se sintió y contra todo pronóstico, por fin Colombia tuvo la oportunidad de tener un gobierno con aires socialistas. Sí, ese mismo, el guerrillero, el que perteneció al grupo insurgente que atentó con su ideología y sus armas contra el Palacio de Justicia en 1985, el que dicen que tuvo que ver con la muerte de Gloria Lara o de 3 inocentes niños, el que buscaba pendejos y los encontró, el amigo de Chávez, el que el presidente Uribe llamó castrochavista, llegó a ser huésped de la Casa de Nariño. De nada valieron las campañas de advertencia de todos los frentes políticos tradicionales de Colombia, ni tampoco los avisos premonitorios de quienes fueron sus copartidarios y de otros que estuvieron a su lado y que lo conocían perfectamente, sobre todo a su carácter pendenciero, contestón y, por así decirlo, difícil. Ese 27 de mayo de 2018 llegó a la presidencia con casi 60 años Gustavo Petro Urrego, o mejor, alias Aureliano, como se le conoció en el M-19. Y el país que anhelaba un cambio ante 200 años de presunta corrupción y supuestos malos manejos de los pasados gobiernos, estalló en júbilo como cuando Fidel Castro llegó a La Habana ese 1 de enero de 1959. Una vez posesionado el presidente alias Aureliano, como le empezaron a decir cariñosamente, así como a Chávez le dijeron Candanga, o a Rodrigo Londoño Timochenko, o a Ernesto Guevara, el Che, convocó de inmediato una Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo en pleno éxtasis y obnubilado por las ideas del nuevo mandatario saliera a decidir sobre las radicales reformas que debía implementarse en la forma de gobierno y en la política colombiana. Así fue como lo primero que se logra con la aprobación de la Constituyente fue el cambio de nombre de la República de Colombia a República Ecológica y Social Colombia Humana, con el cual le estaba mandando un mensaje directo al mundo de cómo iba a ser su proceder con este rico, pujante y prometedor país, con sus recursos naturales y con sus habitantes. Fue así como empieza gradualmente a suspender la explotación del petróleo por medio del fracking y a cortar relaciones comerciales con este sector, el cual mediante efecto dominó se fue expandiendo a otros sectores de la inversión extranjera como comercio, industria automotriz, telecomunicaciones y tecnología, así como el turismo, ya que países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Israel y Argentina, hablando de Latinoamérica, no vieron viable invertir en un país que claramente se estaba inclinando a cerrar su economía y a seguir los pasos de Cuba y Venezuela. Sí, Venezuela, que se convirtió en el paso de los años en nuestro único cliente de tomate, cebolla, papaya, papa y yuca, además del aguacate, que se produjeron en cantidad alarmante y que solo podíamos venderle al país vecino, que no producía nada sino petróleo, y tanta era la producción que Venezuela nos pagaba con el preciado hidrocarburo, ya que los paneles solares y la energía eólica nunca despegaron, así como nunca despegó la reactivación de las vías férreas, debido a que el relieve y el suelo colombiano no era apto y resultaba muy difícil hacer trenes de alta velocidad. Algo parecido pasó con los miles de profesionales que se graduaron en las universidades gratis, prometidas por él, ya que pasó el efecto de mucho cacique y poco indio, porque debido al retiro de las empresas privadas extranjeras que generaban empleo, hubo sobresaturación de profesionales capacitados, pero sin lugares en donde desarrollar sus conocimientos, y solo pudieron ubicarse en empleos dignos los que estaban del lado de las ideas oficialistas, o los que pudieron emigrar al exterior antes de la debacle, antes del apocalipsis que se dio lento, pero que era el final digno de esperar. Y la debacle llegó, pero no cogió desprevenido a la oposición encabezada por el eterno presidente Uribe, quien no pudo hacer nada por su Colombia, ya que casi que Aureliano entraba a la Casa de Nariño
cuando el doctor Barito ya estaba empacando sus maletas al exilio y dejando al mando del ubérrimo a sus capataces. Así sucedió con los más fulgurantes y respetados líderes del Centro Democrático y que querían lo mejor para la nación, como Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque, Luis Alfredo Ramos, injustamente encarcelado por nexos con falsos paramilitares, y Paloma Valencia, una aguerrida senadora que amaba a su país y lo quería lejos de cualquier mandato o políticas socialistas, tanto que hubiera dado su vida por defenderlo, pero no, hasta ella tuvo que abrir sus alas y salir volando. También sucedió lo mismo con otros prestigiosos y respetados políticos de tradición y de reconocido trabajo por la antigua Colombia, por la cual trabajaron e hicieron obras importantes tanto en la infraestructura como en lo social, donde regalaron casas al pueblo. Tal es el caso de Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y hasta reconocidos líderes de izquierda como Jorge Robledo, los cuales tuvieron que emigrar a otro lado. Fue así como el comandante Aureliano fue adoctrinando a un pueblo sin ejército numeroso, pero académicamente instruido y con los mismos sueldos, agregándole a las Fuerzas Armadas una red de espionaje al mejor estilo de la KGB rusa, que lo protegía y lo cuidaban con la mejor tecnología acerca de las amenazas para el nuevo régimen y así controlar electrónicamente y de facto cualquier oposición o descontento. Así nacieron los colectivos humanos, que no eran más que guardianes armados secretos de la Colombia humana. Ya casi a las puertas de la cuarta década de los 2000, la Colombia del respeto y buen gobierno, el país de mano firme y corazón grande, desapareció, porque para desgracia de los uribistas y de la gente de derecha, se convirtió en el país de la mano quebrada, porque aprobaron cosas como la legalización de la marihuana, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo, al igual que adopción de hijos por parte de dichas parejas. Cosas que acabaron con la moral que tenía como política el país desde su creación y también acabaron con la vida de personas que lucharon en contra del hombre con hombre o mujer con mujer o de la misma forma y en el sentido contrario, como sucedió con la del célebre y más honesto procurador Alejandro Ordóñez, el cual murió de un infarto fulminante al ver a Colombia convertida en Locombia. Quiero que así siempre nos sigan apoyando porque el carnaval quien lo vive es quien lo goza. Él fue el único que se enfrentó a Petro, o mejor, al comandante Aureliano, en aquellas épocas de la alcaldía de Bogotá, en 2014, cuando sin temblarle la mano, lo destituyó del cargo. Hoy en pleno 2040, dicen que Aureliano dimitirá su mandato para legarlo y el más opcionado para sucederlo en el cargo es su hijo Nicolás, un abogado que nunca ejerció ni se le conocieron rimbombantes casos donde litigara, pero que sí se sabe que estuvo siempre al lado de su padre y hoy sería el más seguro gobernante y el cual seguirá dando de comer aguacates a la lata, tanto como en el desayuno como el almuerzo y en la cena a manera de postre, porque ya de tanta comida que se produce y no se comercializa se ha dañado, la tierra se fatigó de tanto sembrar en ella en cantidades comunales y lo único que hay de comer es la tan renombrada fruta. Quizá hambre no estamos pasando aún, pero ya Venezuela no nos vende petróleo porque sencillamente no hay. Las reservas mundiales se acabaron y como no sirvió la energía solar porque nunca hubo dinero para desarrollarla correctamente o la poca que se implementó abarcó solo el 30% del territorio y el agua por un inevitable cambio climático nunca pudimos conservar, nos vemos ahora abocados a largos racionamientos eléctricos que atrasan la poca industria que queda y desmejoran cada día la producción de alimentos y por qué no decir, ya se está pasando hasta sed. Cabe destacar la poca movilidad y facilidad de transportarse en las ciudades. Por ejemplo, Bogotá, que hoy está sin metro elevado porque se escogió la forma de hacerlo, pero subterráneo, fue un fracaso. Lo correcto era hacerlo elevado, como decía Enrique Peñalosa, el último alcalde que quiso de verdad a la capital y que con Transmilenio y ese metro elevado iba a ponerla como la mejor ciudad en cuanto a desplazamiento de sus habitantes en toda Latinoamérica. Igual pasó con la implementación de trenes a nivel nacional, debido a que Aureliano mostró una vez más su incapacidad de administrar y le dedicaron muchos años a su estudio para ponerlo en marcha. De esta forma, se destinaron muchos recursos para esto y se descuidó la red vial 4G que tanto le costó al país
y que hoy son caminos de herradura que solo en caballos podemos transitar. Hoy la República Ecológica y Social Colombia Humana no es más que un país de la Edad Media, sin relaciones internacionales, sin tecnología, sin una economía en incremento, sino más bien un país estancado, lleno de intelectuales varados que ya están empezando a pasar física hambre. Sin San Andrés y Providencia, que fue regalada por Aureliano a su amigo el presidente de Nicaragua, quien precisamente le ayudó a financiar su campaña para presidente, así como lo hizo también el venezolano Nicolás Maduro. Dicen algunos traidores al régimen que Aureliano y su familia tienen mucho dinero guardado en paraísos fiscales, que los políticos y cómplices de él sí viven bien y tienen helicópteros privados que los hacen pasar como del gobierno y no tener que transitar en las pésimas vías, y los que ya tienen listo también ante un golpe de estado o incursión extranjera sendos lugares para vivir refugiados, los cuales serían el Líbano, donde no existe el tratado de extradición con Colombia, o la China, Rusia y hasta Cuba, países con los cuales se hicieron algunas relaciones comerciales al inicio del proceso de la Colombia humana, pero que al final y a la luz de hoy se les debe más que a la madre. Viejos copartidarios del presidente Uribe, paisas berracos, gente que le gusta trabajar en medio de la soledad y la clandestinidad del ubérrimo, y con el apoyo desde el exterior de Tomás y Jerónimo Uribe, están tramando una posible separación de Antioquia, uno de los departamentos más pujantes, por allá en el año 2018, y el cual fue arruinado y atacado desde sus inicios por el régimen de Aureliano. Este descuidó y arruinó este territorio, sabiendo que eran sus principales opositores y que hoy en manos de su hijo Nicolás puede ser el primer intento de independencia de la Colombia, que debió llamarse mejor Colombia Inhumana.